El 29 de junio marcará un día histórico, pero de carácter negativo para esta suma de tantos acontecimientos políticos y tantos acontecimientos institucionales que pasan en el país, porque es un día nefasto. Primero nefasto en el sentido de que se cierra uno de los principales medios de comunicación que existía en Bolivia. Se cierra Página 7. Periódico paceño que durante 13 años contribuyó con un periodismo independiente, con un periodismo buscando investigar la verdad, un periodismo heroico, porque si bien guió la opinión pública ciudadana durante el lapso de este tiempo, lamentablemente la libertad de comunicación y de información se está limitando en este país. Con el cierre del periódico Página 7, pierde la democracia, pierde la libertad, pierde la capacidad de informarse en forma imparcial el ciudadano. Este periódico sufrió durante mucho tiempo, sufrió el hostigamiento, sufrió el acoso, sufrió la persecución por parte de los gobiernos, básicamente del MAS, porque era un periódico no opositor, sino es un gobierno que publicaba con una independencia, con análisis crítico, con una imparcialidad lo que pasaba en el país y lo que reflejaba en el país. Cada vez son menos los medios de comunicación formales que existen en este país. Gran parte de los otros medios que no han sido liquidados económicamente, como en el caso de Página 7, porque Página 7 dejó de recibir cualquier tipo de publicidad del Estado. Lamentablemente los otros niveles del Estado tampoco apoyaron. No apoyaron también la gente pudiente y los sectores privados cobardemente restaron apoyo económico a Página 7 porque tenían miedo a quedar mal con el poder central. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Human Rights, que dice que el momento en que se cierra Página 7, se cierra una etapa muy importante de la libertad de expresión en este país, y si en este país se corta la libertad de expresión, como se la está cortando paulatinamente, cada vez menos la gente tiene la libertad o tiene por lo menos la seguridad de que puede expresar lo que piensa, se está perdiendo la libertad de expresión. Pero también el tema de que el día de ayer implicó un día complicado se refiere a que un día anterior el ministro de gobierno había sido censurado por la Asamblea Legislativa. Más allá quienes votaron, quienes no votaron, quienes se aliaron, quienes lo hicieron, es una decisión institucional fundada en una ley, la que emite la Asamblea Legislativa Plurinacional de censura a un ministro. Cuando habla de censura, el artículo 158, inciso 18 de la Constitución Política del Estado, que la Constitución Política del Estado es la ley de leyes de este país. O sea, no hay nadie por encima de la Constitución Política del Estado. Más allá que el Tribunal Constitucional sea un perforador de la Constitución Política del Estado y que quiera ser el que la revise y el que la analice, la interprete y la modifique a según y necesidad de los intereses del poder central. Cuando se determinó la censura del ministro de gobierno, la intención de la Constitución Política del Estado y la decisión de la Constitución Política del Estado y lo que dice la Constitución Política del Estado es que será censurado y destituido. Textualmente dice en la parte final: la censura implicará la destitución de la ministra o el ministro. No está hablando de un tema vinculado
a que lo destituyen, entonces se acepta su destitución y mañana se lo vuelve a hacer jurar y a constituir nuevamente o a designar como ministro. Esa definitivamente es una burla y es una falta de respeto a la Constitución política del Estado. El gobierno de Arce lo único que está haciendo es fracturar la institucionalidad del gobierno nacional. No importa si lo hizo Yanine Áñez, no importa si lo hizo Evo Morales, no me importa un rábano ese tema. Aquí lo que importa es que cada uno de nosotros estamos en la obligación de cumplir la Constitución política del Estado. No porque alguno no la haya incumplido, bueno, entonces sigamos ese camino. No, señores. En este país debemos cumplir las leyes y la Constitución política del Estado porque es la única que nos puede garantizar que se cumpla la ley en el país. Ahora, lo que ayer se hizo en la Casa de Gobierno es una falta de respeto grave a la Constitución política del Estado. Primero, se rompió con el poder legislativo, es una fractura, es un desconocimiento. Este es un país que funciona sobre la base de 3 poderes. Ya sabemos que el Poder Judicial no existe porque ellos se entregaron al Ministerio de Justicia. Pero existen 2 poderes latentes. El Poder Legislativo, donde deben converger todas las contradicciones y la lucha política para que en ese escenario se debata y no sea en un escenario de las calles ni de la violencia. Es donde se tiene que debatir, donde se tiene que hablar, donde se tiene que discutir. Es el escenario netamente político dentro de la funcionalidad y el espíritu de la Constitución de las instituciones del país. Ese es el Parlamento. Lo que ha hecho ayer el presidente de la República es romper con el Poder Legislativo. Y lo más triste de todo esto, fíjense, si alguien de ustedes ha visto la transmisión en vivo, estaba presente el presidente de la Cámara de Diputados. Al lado del presidente Arce se encontraba el presidente nato de la Asamblea Legislativa Nacional. O sea, fueron a legitimizar las propias cabezas de la Asamblea Legislativa, a legitimizar un acto de burla a la Constitución política del Estado. La destitución de un ministro, como lo señala la Constitución política, no es un tema de chicanería, de interpretación o de jugadas. No se trata de eso. El espíritu de la destitución que ordena la Constitución política del Estado es que esa persona no puede estar en el cargo concreto porque ha sido censurado y ha sido castigado y ha sido reprobado por el Poder Legislativo, un poder que se sobreentiende que es el primer poder del Estado. Ahora, el tema complica mucho más porque el país en este momento se encuentra enfrentado. Seguramente esto continuará con mayores enfrentamientos. Lo que pasó ayer fue una ruptura que hace Arce con Evo Morales. Los actos de soberbia del discurso del ministro de Gobierno el día de ayer nos muestran que supuestamente sienten que esta es una victoria política. Yo creo que Arce, al simplemente tener 42 votos dentro de la Asamblea Legislativa, lo que ha perdido es definitivamente una estabilidad política, metiéndose en este momento en una situación altamente conflictiva, como es la ser un gobierno ejecutivo cuyas características no tiene gobernabilidad. Y si no tiene gobernabilidad el Poder Ejecutivo, y no va a poder generar consensos ni con la oposición, ni con la gente de Evo Morales, del lado radical, definitivamente va a tener serios inconvenientes. O la otra, no sé si estará dentro de su plan, probablemente la de cerrar la Asamblea Legislativa. Porque si los propios dignatarios de la Asamblea Legislativa están legitimizando un acto ilegal, porque la fe del Estado es la buena fe.
es la buena conducta, es la corrección constitucional. Hacerse la burla y hacer un decreto de que se cumple lo que dijo que fue destituido y a la media hora estar designándolo de nuevo, en definitiva, eso es una burla, eso no es un acto hábil, eso no crean que es un acto inteligente, eso no es un acto que digan, es un acto valiente, definitivamente no lo es. Esa es una burla y una falta de respeto a la Constitución política del Estado. Y lo peor de todo es que durante este lapso de esta crisis política que tiende a profundizarse, el país ha estado bloqueado. Hace 3 días que existe un bloqueo en Santa Fe, en la zona de Yapacaní, entre la carretera Santa Cruz-Cochabamba. Miles de productores, de pasajeros, de vehículos de todo tipo se encuentran varados y no actúa la Policía Nacional, no actúa el Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno solamente actúa en acciones políticas en contra de la oposición y en contra de la gente de su propio partido, pero se olvida su principal responsabilidad, que es la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica, luchar contra el tema de los bloqueos, porque definitivamente debería intervenir hace mucho tiempo atrás los bloqueos, porque definitivamente la cultura del bloqueo está promoviendo mayor desastre económico, de la calamidad económica que tenemos encima. Ante esta situación estaremos atentos frente a lo que pase básicamente con este rompimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Yo no creo, a menos si tuviera dignidad, la gente de los asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, si después de esta burla que les ha hecho el Poder Ejecutivo, van a seguir apoyando normas, leyes, aprobaciones y una serie de mecanismos legales que necesita el Poder Ejecutivo para ejecutar. Porque dígase de paso, está el Poder Legislativo para hacer leyes y el Poder Ejecutivo para ejecutar. O simplemente el Ejecutivo debe querer ejecutar sin utilizar ya más, nunca más el Legislativo, porque dudo que si tienen dignidad los legisladores puedan aprobar alguna ley que favorezca al Gobierno Nacional que el día de ayer ha roto con la Constitución Política del Estado. Muchas gracias.